Juan 13, del 1 al 17. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el maestro y señor, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. En este texto, capítulo 13, comienza un tiempo especial en el ministerio del Señor Jesucristo. Los que han estudiado la vida del Señor Jesucristo saben que la vida del Señor Jesucristo se divide en 3 años. El año de la popularidad, el año de la oposición y pues el año de la muerte. Esos son los 3 años básicos de la vida del Señor Jesucristo. Y aquí está iniciando el año de su muerte o el tiempo de su muerte. ¿Qué hay de especial en este texto en cuanto al contexto que lo rodea? Y es que aquí comienza su ministerio oculto, el ministerio del cual solamente sabrían sus discípulos. Aquí termina su ministerio público. Ya él no va a andar más públicamente porque ya él prácticamente está sentenciado a muerte y él sabe perfectamente, porque dice que fue antes de la fiesta de la Pascua, o sea, la Pascua durante la cual el Señor Jesucristo fue entregado. Dice que él sabía que su hora había llegado. A diferencia de muchos otros momentos en que Jesús dice: mi hora no ha llegado. A diferencia de muchos momentos en que Jesucristo se retraía para no hacer muchas cosas públicamente porque no era el momento de que fuera apresado. En este momento, el Evangelio de Juan dice que él sabe perfectamente que ese tiempo ha llegado. Y es un tiempo, repito, donde él ya no se puede mostrar públicamente. Y no solamente que no se pueda mostrar públicamente, sino que su ministerio público terminó. Su ministerio público terminó. Si nosotros retrocedemos un poquito al capítulo 12, en el capítulo 12, el versículo 36, por ejemplo, él dice: entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. O sea que llega un momento en que la luz será quitada. Y continúa diciendo: estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. O sea, ahí termina el ministerio público del Señor Jesucristo. Allí el Señor Jesucristo entiende que el tiempo se ha acabado, que su tiempo de morir ha llegado y él se retira a un lugar que conocemos con el nombre de aposento alto y allí comienza a hablar
con sus discípulos a solas. Y todo ese tiempo que está narrado en el Evangelio de Juan a partir del capítulo 13 es un tiempo de mucha riqueza espiritual para los creyentes maduros, para los cristianos que quieren crecer. Si usted quiere crecer en el Señor, si usted quiere dejar de ser un niño fluctuante que va de allí para acá y ser un creyente maduro en el Señor, tome atenta nota de lo que el Señor Jesús le enseñó a sus discípulos a solas, en la intimidad, cuando ya sabe que tiene que morir, que va a morir. De hecho, el Señor Jesús siempre supo que Él había venido al mundo para dar su vida. Hay un pasaje donde Él en Mateo dice: de un bautismo tengo que ser bautizado y cómo me angustio hasta que ese bautismo se cumpla. Es decir, Él, al tiempo de que temía ese tiempo, porque sabía que era el tiempo de su muerte, que era el tiempo de su pasión, al mismo tiempo ansiaba ese momento porque Él había venido a la tierra precisamente para ese momento, para el momento de que Él tenía que dar su vida por los pecadores. Y llegada la hora, Él sabe que tiene que preparar a sus discípulos. Él sabe que ese grupo de 11 varones son los que van a sentar las bases y los fundamentos de la nueva iglesia que están haciendo por causa de su obra, por causa de su vida. Entonces, todo lo que Él va a enseñar aquí es supremamente importante. Pero lo primero que nos dice Juan, y es la clave de todo este pasaje, no solamente de este pasaje, sino de todos los que vienen antes de su muerte, es que Él, así como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y yo quiero que repasemos esta frase. Dice que sabiendo que su hora había llegado, o sea, sabe que tiene que partir, sabe que tiene que morir, y dice que como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Los amó hasta el fin. Pero ¿a quiénes amó? A los suyos, a los suyos. Dios es amor y todos contamos como con ese presupuesto, ¿cierto? De que Dios es amor. Y todos decimos, bueno, como Dios es amor, a mí me va bien, a mí Dios me bendice. Hay gente que no acepta ninguna idea con respecto a que Dios sea justicia, retribución, fuego consumidor o el Dios de la venganza. O sea, nadie acepta. Hay muchas personas que dicen, no podemos aceptar eso porque Dios es amor. Y ciertamente Dios es amor y Dios ama a toda la humanidad. Hay un amor generalizado de Dios que hace que salga el sol sobre los buenos y sobre los malos, sobre sicarios, depravados, violadores, ladrones, homicidas. Hoy salió el sol y sopla la brisa porque Dios es amor, porque Dios es amor. Pero una cosa es el amor general que Dios le tiene a toda la humanidad por el simple hecho de que Él es amor, y otra cosa es el amor de Dios por los que son suyos, por los que son suyos. Y ahí lo dice el texto claramente en la Biblia: como había amado a los suyos, los amó hasta el fin. Los amó hasta el fin. Y la palabra fin allí es un término telos, que no significa que los amó hasta el fin en relación a algún tiempo en particular, es decir, que los amó hasta el último momento antes de morir. No significa eso. La palabra telos, la palabra fin, significa que fue un amor completo, que fue un amor perfecto, que es un amor eterno, que es un amor en toda la medida de lo que puede ser amado. O sea, que es un amor infinito, que es un amor que no tiene fin, que es un amor que no tiene ningún tipo de defecto. Habla de lo completo, lo perfecto, lo eterno. Ese es el amor del Señor Jesucristo, pero es exclusivo
de los que son suyos. Exclusivo de los que son suyos. Hay muchísimas personas a las cuales le va a llegar un día en que ya no van a recibir más el amor de Dios. No lo van a recibir. Así como está sucediendo con el pueblo de Israel, que el Señor Jesucristo les ha dado la espalda porque el mismo Juan dice, a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron, los suyos lo rechazaron. Entonces, ese pueblo, un pueblo grande, un pueblo capacitado, preparado bíblicamente, teológicamente, proféticamente, para recibir al Mesías, rechazó al Mesías. Y ahora Jesús le da la espalda y ya no los va a amar de esa manera. Y eso es interesante decirlo, de que ya Jesús dejó de amar a Israel de la manera como lo estaba amando en ese momento. Y ahora comienza un nuevo amor que Él está escribiendo, y es el amor de Cristo por su iglesia. Un amor perfecto, un amor alto, un amor sublime, un amor que lo resiste todo. La Biblia dice en Romanos capítulo 8, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y dice, ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ese es un amor perfecto, es un amor que no flaquea con la idea de la muerte. Sabe que va a morir, sabe que va a ser rechazado, difamado, torturado, humillado, vejado, avergonzado, y sabe que todos esos discípulos van a correr acobardados, y sabe que entre esos discípulos hay un traidor que lo ha vendido, pero su amor es perfecto. Su amor por los suyos es indestructible. Es un amor que nada ni nadie lo puede apagar. Y hemos visto este pasaje como una lección de servicio, pero realmente este pasaje no es una lección de servicio, sino una lección de amor. Porque así lo dice la introducción. Dice, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿Y de qué manera los amó? Y aquí comienza la máxima expresión de Dios, que culminaría en la cruz del Calvario, entregando su vida por aquellos que son suyos y aquellos que amó hasta el fin. Y Él comienza a manifestar su amor de esta manera. ¿Cómo lo va a manifestar? Lo primero que hace el Señor Jesucristo con sus discípulos es impartirles una importante lección, la lección del amor. Más allá de la lección de la humildad, como lo hemos aprendido siempre, es realmente una lección de amor. ¿Por qué? Porque la manifestación verdadera del amor, tiene humildad. El elemento esencial del amor es la humildad. Las personas arrogantes no pueden ni saben amar, porque la esencia del amor, uno de los ingredientes esenciales del amor, es la humildad. Y se pueden hacer muchas cosas sin amor. De hecho, 1 Corintios 13 dice, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Nada soy. Dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, nada soy. ¿Cómo es el amor? Y dice, el amor es sufrido.
El amor es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. El amor no se envanece, no hace nada indebido. El amor no busca lo suyo. Recuerde esa frase. El amor no busca lo suyo. No se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Y básicamente lo que nos muestra este texto aquí es que el amor no busca lo suyo. Dentro de todas las cosas que caracterizan al amor, el amor no busca lo suyo. ¿Cuál es la lección que está dando el Señor Jesucristo en este momento? Hay una necesidad, hay una cena, las calles no son pavimentadas en Israel, las calles son de tierra, de arena, de polvo, y ellos no comen en mesas altas, sino en mesas bajitas, donde los pies quedan bastante cercanos a la comida. Y hay una necesidad. En toda casa donde se sirve una cena debe haber un esclavo, debe haber un criado. Y cuentan los expertos en contexto judío, cuentan que no le era permitido, no permitían, o sea, la sociedad judía no permitía que un esclavo judío ejerciera esa labor de lavar pies a los invitados a una cena, porque era una labor tan humillante, era una labor tan degradante que solamente lo podían hacer entre las casas de los judíos los esclavos gentiles. Si una familia judía tenía un esclavo que era judío, no podía ponerlo a hacer esa labor. Tenía que ser un esclavo gentil, porque era una costumbre o era una labor demasiado humillante. Tenía que lavar los pies sucios, quitar las sandalias, lavar los pies sucios, secarlos, volver a poner las sandalias de uno por uno de los invitados a la cena. Llegaron todos los discípulos al lugar donde Jesús había dicho. Llegaron todos y todos estaban allí, pues con sus pies sucios, por supuesto, porque ya saben cómo es la situación en ese tiempo y en ese momento. Y había una necesidad, Ya ha pasado el momento aquel en el que Jacobo y Juan llegaron a donde el Señor Jesucristo, porque este es el último tiempo del Señor. Y ya ha pasado el tiempo en que Jacobo y Juan llegaron ante el Señor Jesucristo y le solicitaron que cuando Él viniera en su reino, colocaran a cada uno a la izquierda y a la derecha. Colocas a mi hermano a la izquierda y a mí me colocas a la derecha. Fue la petición de Jacobo y de Juan. Y fue allí cuando Jesús les explicó con total claridad y lujo de detalles que la grandeza de un cristiano, que la grandeza de un hombre en el reino de Cristo no tiene que ver con el ejercicio de la autoridad, de enseñorearse de las personas, sino que tiene que ver con la capacidad de servir a los demás, de hacerse el siervo de los demás. Y explicaba el Señor Jesucristo, así es en el mundo, pero en el reino de los cielos no es así. El que quiera ser el mayor, que se haga el servidor de los demás, que se haga el sirviente de los demás. Ya eso lo había explicado el Señor Jesucristo y había una oportunidad preciosísima de ejercer esa enseñanza tan alta y tan sublime para personas tan ambiciosas que deseaban ser el más grande en el reino de los cielos. Pero resulta que parece que esa lección se les había olvidado por completo o voluntariamente la habían olvidado. Entonces aquí cuenta la narración lo que hace el Señor Jesucristo y queda completamente descrito lo que Él hace. Se quita su túnica y eso es importantísimo, se coloca la toalla y comienza a lavar los pies de los discípulos.
Es una situación supremamente difícil y embarazosa, pienso yo. Ninguno de ellos sabía ni qué hacer ni qué decir. Juan no narra, por ejemplo, que alguno haya tenido la iniciativa de pararse y decir, maestro, mejor yo hago eso, no lo hagas tú. No dice nada de eso. Él comenzó a lavar los pies hasta que llegó a Pedro, que era prácticamente el que hablaba por los demás. Hay dos tipos de personas en la iglesia: los que piensan las cosas pero no las dicen, y los que las dicen al mismo tiempo que las piensan. Y usted dirá que mejor son los callados. Si a mí me toca escoger, yo escojo a los que hablan, porque con los callados uno nunca sabe con qué pueden salir. Entonces Pedro, con su inocencia, soltó lo que todo el mundo estaba pensando, pero que nadie se atrevía a decir, porque decían, como lo diga yo, entonces yo soy el que tengo que lavar todos esos pies. Entonces hasta allá la cosa tampoco es, mejor nos quedamos callados. Pero Pedro no pensó en las consecuencias y pensó que él podía dirigir a Jesús, que eso era algo que con mucha frecuencia Pedro pensaba. Señor, ten cuidado de ti, que de ninguna manera eso te acontezca. Y ahora le dice, tú no me vas a lavar los pies jamás. Una doble negación. No me vas a lavar los pies. Primero, no. Y no lo vas a hacer jamás. Segundo, no. Es decir, yo soy el que digo qué es lo que tú vas a hacer. Pero lo bueno, repito, de esas personas es que son fáciles de conocer. Las otras son difíciles de conocer. Pero Jesús dice básicamente, tú no entiendes. Y muchas veces nosotros estamos en esa posición de que no entendemos lo que Jesús hace. No entendemos porque tenemos unos prejuicios, porque tenemos unos esquemas de qué es lo que Jesús debe hacer y cómo lo debe hacer. Pero a menudo el más importante en el reino de los cielos, a menudo es el más confundido, a menudo es el más enredado. Entonces, quiero que nosotros miremos básicamente en qué consiste la lección de amor. ¿En qué consiste la lección de amor? Esta lección de amor consiste en negarse a sí mismo y vivir para los otros. Jesús se quita la túnica, lava los pies, se ciñe la toalla y lava los pies. Y mire lo que dice claramente. En el versículo número 13 dice, vosotros me llamáis maestro y señor. Y decid bien por qué lo soy. Decid bien por qué lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os es dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. O sea que se trata de una lección sumamente importante porque Jesús la está ilustrando con su propia vida y con sus propios actos. Es una lección vital para la vida cristiana. El que no aprende esto no obedece al Señor Jesucristo. ¿Y en qué consiste la lección? ¿En qué consiste la lección? Es claro lo que Jesús está diciendo. Yo soy maestro y soy Señor. Pero asumo la toalla del servicio por amor a ustedes. El problema más grande que tenemos en el cristianismo moderno y retorcido de nuestros días es que la gente viene a la iglesia buscando su autorrealización. Lo digo casi que todas las semanas, porque ese es el problema. El problema que tenemos en la iglesia es que hay muchas personas que están sentadas en una silla, dizque porque tienen muchos dones, escuche bien, tienen muchos dones y esos dones se están desperdiciando. Y hay otras personas que se mueren por servir entre comillas,
por la misma razón, porque tienen que desarrollar sus dones, desarrollar su potencial. Y entonces esas personas miran al líder como una persona incompetente e incapaz que está desperdiciando toda esa riqueza de dones de gente tan competente y tan brillante que tiene que desarrollar a plenitud todo ese potencial. ¿A cuántos de ustedes no les han dicho? Porque es que yo cuando digo estas cosas me acuerdo de tantas cosas que he oído. O sea, tantas cosas que oí cuando comenzaba el evangelio y que estaba exactamente como Pedro, tan enredada y tan confundida como Pedro, creyendo que yo podía hacer muchas cosas para Dios con base en los dones y en las capacidades que Él me había dado. Y yo sé que hay gente, hermano, le voy a decir la palabra fea, resentida y amargada, porque sus dones no se están aprovechando. Y hay gente que dice, yo tengo que desarrollar mi potencial, mi llamado. Yo quiero hacerte una pregunta. Lo que tú haces en la iglesia tiene que ver con tus dones, tiene que ver con tu llamado, tiene que ver con el desarrollo de tu potencial, tiene que ver con el ejercicio de tus capacidades, tiene que ver con el sentirte tú útil, sentirte importante o sentirte realizado. Si la respuesta es sí, eso no importa, eso está bien, eso está bien. O sea, que tú hagas lo que tienes que hacer. Pero yo quiero decirte algo un poquito duro, que en la mente de Jesús, y yo cómo le leo la mente a Jesús, pues porque Él escribió lo que Él pensaba aquí. No porque yo tenga alguna experiencia extrasensorial por las noches. No, la única experiencia extrasensorial que tengo por las noches es que me quedo estudiando hasta tarde y me da dolor de cabeza. Pero lo que estoy leyendo siempre es los pensamientos de Jesús y las palabras de Jesús. ¿Y sabes lo que dice Jesús cuando alguien hace aquello para lo cual está dotado? Dice, siervo inútil somos, porque lo que teníamos que hacer, pues eso hicimos. O sea, si tú sabes cantar, pues no es la gran cosa que cantes. Si tú sabes cantar, es más, ¿sabes lo que dice Pablo? Ay de ti si no cantas. Que si tú sabes cantar y dices, ay, no, yo no voy a cantar todavía porque es que yo... No, ay de ti si no cantas. Y si tú sabes predicar, ay de ti si no predicas. Y lo que sea que tú sabes hacer, porque Dios te dio el don de hacer, la Biblia no dice, ¡ay, qué hazaña que lo hagas! Espérate tantito que te van a dar un premio por hacer aquello que te tocaba hacer. No dice eso. No dice eso. Yo tengo que enseñar. ¿Por qué? Porque Dios me dio la capacidad de enseñar. Eso no es ninguna hazaña. No es ninguna hazaña. No es ninguna hazaña. El día que yo deje de enseñar me voy a morir. ¿Sí entiende? Me voy a morir, me voy a secar, me voy a pasmar. Así que yo no enseño porque voy a hacer una hazaña y voy a enseñar. Digo, es una hazaña de predicar. No, no tiene ninguna hazaña, hermano. No tiene ninguna hazaña. Si no predico, o me muero o me matan. O Dios me mata. Eso no tiene ningún mérito. Y si predico feo o predico bonito, tampoco tiene mérito. Ese es un don que Dios me dio. Pero esa no es la enseñanza de Jesús. Recuerden las palabras de Jesús. Ustedes me llaman maestro y señor. En nuestra sociedad la palabra maestro no es mucha cosa. No es mucha cosa.
Porque nosotros no somos una sociedad que respete a los maestros. No lo somos. No lo somos. Aquí no se respeta al maestro. Por eso es que los maestros siempre andan en paro y todo eso. Pero no pertenecemos a una cultura o a una idiosincrasia que sienta respeto por los maestros. Y últimamente eso es peor. Eso es peor. No sé si ustedes han escuchado la anécdota de Kenji cuando lo llevan al país de sus padres, porque él es colombiano, pero sus padres son japoneses, y lo llevan a una escuela en Japón y él va asustado porque le han dicho que los niños japoneses tienen un coeficiente intelectual demasiado alto, que ellos hacen radios ahí y mientras se distraen, ellos en vez de pintar muñecos dicen que fabrican un radio en el pupitre en sus horas libres. Y bueno, él dice una cantidad de cosas y dice que él llega súper asustado al salón de clase y cuando llega encuentra que todos los niños son iguales, corren, tiran papeles, gritan, chillan, brincan, saltan y todo. Dice, la única diferencia que vi entre los niños japoneses y los niños colombianos es que cuando llegó el profesor, los niños japoneses salieron corriendo, hicieron un silencio sepulcral y se sentaron en su silla porque había llegado el maestro. Eso significa que allá la palabra maestro significa otra cosa. Porque aquí, cuando llega el maestro, lo más seguro es que los papeles y las cosas que están tirando le va a caer en la cabeza al maestro. Eso es un peligro, que un maestro se presente en un desorden de eso. Y si el maestro llega a llamar al papá para ponerle queja, pobre maestro, hasta ahí llegó. Ahora tiene de enemigo al hijo y al papá. Esa es la condición de los. Entonces la palabra maestro aquí, hermanos, no significa mucho, pero en el contexto hebreo la palabra maestro es de una autoridad suprema. Un maestro en el contexto hebreo y en el contexto oriental, hermano, es alguien ante el cual el discípulo simplemente se sienta y ni siquiera pregunta, se queda observándolo, porque el solo hecho de observar las actitudes y las reacciones de un maestro trae crecimiento a la vida de la persona. La reverencia y el respeto que los orientales sienten por sus maestros es completamente diferente a lo que nosotros conocemos o experimentamos en esta sociedad que tenemos tan profana, por decirlo así. Y luego dice la palabra Señor, y ambas palabras tienen que recobrar una significación para nosotros porque nosotros le decimos Señor al Señor del bus. Le decimos Señor al Señor de la leche, Señor al Señor de la basura, al Señor. O sea, para nosotros la palabra Señor, si no la aplicamos bien, puede que no signifique lo que realmente significa ahí. La palabra Señor significa dueño de todo lo que existe. Dueño de todo lo que existe. Autoridad suprema, suprema del universo. Eso es lo que significa Señor. Por eso la iglesia primitiva no repetía el eslogan de César es Señor. Y por eso los quemaban vivos en el circo romano. Porque la palabra Señor era un sinónimo de Dios. Cristo es el Señor, significa que Cristo es el amo del mundo, es el creador del mundo, es el sustentador del mundo, es la suprema autoridad del universo. Entonces, cuando Jesús dice, ustedes me llaman a mí maestro y Señor, está hablando de los dos rangos más altos de autoridad que podía tener un ser humano sobre la tierra. Y dice, sí lo soy, sí lo soy, sí lo soy. Pero si yo me despojo de eso, si yo me quito eso para agacharme a lavarle los pies sucios a ustedes, ¿cuánto más ustedes tienen que imitar lo mismo? Entonces, ¿qué significa el amor? El amor no busca lo suyo. El amor no es servir en la iglesia para mi propia realización espiritual. El amor no es usar la iglesia como una plataforma para mi promoción personal o para la promoción de mi ministerio. Cuando yo era pequeña, cuando yo era más joven, por decirlo así, cuando empecé mi vida cristiana y no sabía casi nada,
a mí me tocaba retirarme de muchas iglesias, Ustedes saben que nosotros nacimos en medio de un concilio que abrazaba mucho en términos prácticos, más no en términos doctrinales, no, porque la doctrina era 100% sana, y nosotros éramos maestros de ese concilio y lo que enseñábamos era una doctrina sana, pero en las prácticas habían unas prácticas corrompidas de avaricia, de mercadería, toda esa cosa que nosotros conocemos que ha contaminado la iglesia. Entonces teníamos muchos conflictos, teníamos muchas circunstancias y a nosotros prácticamente llegaba un momento en que teníamos que recoger e irnos de las congregaciones y nadie nos quería y nos tocaba irnos, y nosotros éramos así como judíos errantes, mi esposo, yo y mis hijos, andábamos como para ver qué iglesia nos quería. Y en todo ese proceso ya yo estaba acostumbrada a que hoy estamos aquí, mañana quién sabe para dónde vamos, y así donde nos echen. Pero hubo una iglesia que yo eso lo guardo en mi corazón, de donde me dolió irme. ¿Y sabe por qué me dolió irme? Porque me fui, porque me dio la gana. De todas las iglesias donde nos fuimos porque Dios dijo, recojan y se van. Pero hubo una iglesia donde yo me fui en mi propia voluntad. Y tanto mi esposo como yo estábamos de acuerdo en irnos. Y nos fuimos en la carne. ¿Y sabe por qué nos fuimos? Porque llegó un momento en que dijeron que yo no iba a predicar más en la iglesia. Y porque llegó el momento de repartir las credenciales del concilio. Y cuando me llamaron a mí, el pastor dijo que yo no estaba lista para recibir credencial. Y a mí eso me dio mucha rabia, porque yo abría la Biblia y yo decía, este requisito lo cumplo, este también. Yo soy irreprensible, yo nunca me he robado nada, yo nunca me he metido aquí con nadie, yo predico la verdad, yo no sé qué, y no sé cuándo. Y cuando el pastor dijo que no me iba a dar, único pastor en todo el concilio que dijo que no me iba a dar la credencial, y yo estaba bajo la cobertura de él, o sea, él era mi pastor. Entonces mi esposo se molestó, yo también me molesté, o sea, salió la carne. ¿Y por qué? Si no hay ningún pecado oculto, si no hay ninguna disciplina, si no hay nada. Y recuerdo que fui donde el superintendente del concilio, y le expliqué lo que había pasado. Le dije, y no quiero revelar su nombre por la manera como me habló, y le dije, pasa esto y esto, y sucedió esto y esto y esto. ¿Y sabe lo que me contestó? Me dijo, sin duda alguna, hay celos ministeriales, te debes ir. Y yo me fui. Y hasta el día de hoy he entendido que de ese lugar yo no me podía ir. ¿Sabe por qué? Porque en ese lugar me estaban humillando. Y porque esa es una de las lecciones más importantes de la vida cristiana. Precisamente ese era el lugar donde me tenía que quedar. Y al irme, lo que hice fue estancar mi crecimiento. Porque me fui preocupada por mi ministerio, por mi llamado, por mis dones, por mis derechos y por mis talentos. Y recuerdo esa iglesia y recuerdo que era una iglesia sana, o sea, que ellos no predicaban todas esas barbaridades. Pero fue esa la razón por la que me fui, y siempre le he pedido perdón a Dios por haberme ido de ahí. Tengo excelente relación con esos pastores, son una calidad, son gente llena de amor, pero yo no soporté que no reconocieran quién soy yo. Y era el lugar donde el Señor me había llevado, precisamente para morir al yo. La vida cristiana no consiste en el desarrollo de tu potencial. Quizás tú estás ahí sentado esperando que descubras, que yo descubra, me imagino, porque dirán, ella es la que tiene que descubrir. Estás ahí sentado esperando que yo descubra tu potencial.
como ya yo pasé por eso, y quizás los pastores que me dijeron, no estás lista para la credencial, claro, vieron mi orgullo. Sí, claro, ella predica muy bien, ella enseña muy bien, tiene un testimonio perfecto, tiene el matrimonio perfecto y sus hijos en ese tiempo estaban juiciosos. Desorden vino después. Entonces, hermano, yo decía, pero ¿y por qué razón? Porque tenía algo que aprender y Dios hace como quiere. Y no me dio la gana y me fui. Como ya yo aprendí, he entendido que el problema no son los dones. El problema es el carácter. El problema es el corazón. El problema es que el evangelio del Señor Jesucristo que predicamos tiene que ser practicado. Y yo te quiero preguntar hoy, en tu larga historia, en tu larga y quizás exitosa historia ministerial, seguro que has predicado el evangelio. Pero la pregunta es, ¿lo has practicado? Porque quiero decirte que Dios te va a poner siempre en lugares donde tienes que practicar el evangelio. Y lo que hizo el Señor Jesucristo en ese momento fue practicar el evangelio. Que dice, si alguno quiere venir en pos de mí, si ves qué sencillo es, niéguese a sí mismo. Pero creemos que la iglesia está obligada a contribuir a nuestra autorrealización. Y por eso cuando nos ponen a hacer algo que no nos gusta, decimos, eso no es lo mío. Eso no es lo mío. A mí Dios me tiene para cosas grandes. El cable ese que lo desenrede otro. Tu vida está centrada en ti y no en los demás. ¿Qué es el evangelio? El evangelio es cuando tú no te mueves para desarrollar tu potencial, sino que te mueves por causa de los otros y te olvidas de ti mismo. Cuando te mueves por causa de los demás. Cuando puedes abrir tus ojos y olvidarte de que tú eres supremamente inteligente y brillante más que todo el mundo. Y hay un hermano que tiene una necesidad. Cuando puedes ver a los demás y dejar de verte tanto a ti mismo. Perdónenme, pero ese es el evangelio. Bueno, ese es el evangelio. El evangelio es quitarse la túnica de Señor y colocarte el delantal del sirviente. Y no porque te toque, ojo, porque te puedes confundir. Y yo conozco gente falsa y hipócrita que brilla zapatos, barre piso y hace de todo. No. Judas se acercó al Señor Jesucristo y lo besó. ¿Para qué? Para venderlo. Por eso es que Corintios dice, si yo entregara todos mis bienes y aún entregara mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, sino que lo estoy haciendo para buscar ¿qué? Autorrealización. No sé si entienden la diferencia, hermano, parece lo mismo, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Cuando yo leía Corintios y Corintios decía estas cosas, yo decía, pero ¿cómo así? O sea, ¿cómo así que una persona puede repartir todos sus bienes para darle comer a los pobres y puede entregar su cuerpo para ser quemado y puede tener profecías y puede orar de tal manera que se muevan los montes? ¿Cómo una persona puede hacer todo esto y no tener amor? Pues la Biblia dice que puedes hacer todo eso
sin amor, solamente por el deseo de sobresalir, solamente por el deseo de encontrar tu propia realización. Y el único que puede llegar al punto más profundo donde se encuentra la verdadera motivación de tu corazón es Jesucristo. Él lo escudriña todo y Él te conoce. Por eso examínate. Porque no se trata ni de predicar ni de aprender el evangelio, sino de vivirlo y de practicarlo. Si quieres ir en pos de Jesús, el camino no es la autorrealización, el camino es la negación. No es que hagas lo que tú quieres hacer, sino lo que los hermanos necesitan que se les haga. Jesús no dice, ay, yo soy rey y señor. Jesús dice, ellos tienen los pies sucios y no hay quien se los lave. Y no voy a llamar a alguien especializado en lavar pies. Lo voy a hacer yo mismo. Ese fue el evangelio. Ese es el evangelio. Es una lección de amor. Es un anticipo de la cruz. Escuche, es un anticipo de la cruz. Todo esto es evangelio. Y el evangelio tiene que ser vivido, tiene que ser experimentado para que pueda ser predicado con poder. Amén. Tienes que dejar de hacer lo que tanto te gusta. Tienes que dejar de buscar que todos sepan quién eres tú y empezar a pensar en los demás. ¿Por qué en vez de hacer el inventario de tus necesidades, no pruebas a hacer el inventario de las necesidades de los demás? Te quiero dar un secreto. Eso sana. Eso sana. Eso quita la depresión. Eso quita la locura. Eso quita la ansiedad. Eso quita el chisme. Eso quita la murmuración. Eso quita la depresión, eso quita los ataques de pánico. Todo esa ansiedad de pánico, depresión y todo porque tú estás centrada en cómo tú te vas a realizar, en cómo tú te vas a proyectar, en cómo te van a aceptar, en qué lugar vas a encajar. Olvídate de eso y piensa en los demás. No hagas nada ni por contienda ni por vanagloria. Antes bien, estima a los demás como superiores a ti mismo. Ese es el sentir del corazón de Jesús. No fue un acto aislado la cruz. Escucha, la cruz no fue algo que Jesús hizo y ya. No, la Biblia dice, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Un sentir es una manera de pensar, es una manera de vivir, es un principio espiritual. Dice que no estimó el ser igual a Dios, no estimó su ser. No estimó el ser igual a Dios como algo a lo cual aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, asumiendo la condición de un siervo. Y estando en la condición de siervo, asume la condición de obediencia y obedece hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es el evangelio. Tú no tienes que ir a la cruz, pero tú sí tienes que ir a la muerte de tu yo y de tu ego para que la vida de Jesús gloriosa, poderosa, se manifieste en ti. Si no, no hay nada. Hay una doctrina que se llama la doctrina de morir y aquí llevamos como 4 meses predicando eso y parece que hay gente que no ha muerto todavía. Parece que hay gente que no entiende que no se trata de tus dones ni de tus talentos. Se trata de Jesús, de cómo vivo yo la vida que Él vivió. Una buena iglesia no es la que te sube en una plataforma y que le importa un rábano si te envaneces y te vas para el infierno. El apóstol Pablo dijo, tengan mucho cuidado que no sea un neófito, que no sea un aparecido, no sea que al usarlo caiga en la condenación de Satanás. Los púlpitos son peligrosos.
Y si no, mire cuánto ladrón no hay montado en un púlpito. Aló. ¿Cuánto mentiroso no hay montado en un púlpito? ¿Cuántos adúlteros? Si yo que estoy por acá lejos me entero de lo que hacen. Los púlpitos son peligrosos. Muy peligrosos. Para un alma que está buscando su propia realización. Para un alma que no ha sido satisfecha en Dios. ¿Sí entiende? Para un alma que quiere aplausos. Para un alma que quiere gloria. Para un alma que no ha sido molida. Es muy peligroso cualquier tipo de exaltación. Jesús tomó la toalla y lavó los pies. Lo hizo para que lo vieran. Lo hizo claro para que lo entendieran. Y estaba dando un anticipo de la cruz porque Él se despojó de su deidad. Se humilló hasta lo sumo y subió a la cruz. Y la muerte de cruz, ¿por qué el texto dice muerte y muerte de cruz? Porque además de ser una muerte dolorosa, tormentosa, tiene un ingrediente especial. Y es que es una muerte humillante y vergonzosa. Los peores criminales de la humanidad eran los que eran crucificados. Porque al ser crucificados se exponían al vituperio público, a que la gente pasara. Y dicen las tradiciones que la gente pasaba, los miraba y escupía. Y no estoy hablando del texto de Jesús, porque a Él lo escupieron aún antes de subir a la cruz. Estoy hablando de que al ver los crucificados eran personas que tenían un prontuario de crímenes terribles, por lo cual las personas cuando veían a un crucificado no decían, ay, pobrecito, qué pecado. Escupían, porque era una forma de humillarlos. Mientras los torturaban, los humillaban. Y Jesús no hizo eso porque esa fuera su vocación. Jesús no fue al Calvario porque fuera masoquista y le gustara el sufrimiento. Jesús no soportó todo lo que soportó simplemente para demostrarnos a nosotros lo que Él podía soportar. No. Jesús soportó toda humillación, todo dolor y toda vejación porque nosotros necesitábamos eso para nuestra salvación. Porque si Él no lo hacía, nosotros no vivíamos. No porque a Él le gustara abandonar al Padre. No porque Él tuviera una inclinación a que se burlaran de Él o a que lo azotaran. No. Es que era el único camino para que nosotros nos reconciliáramos con Dios. Es que era la única forma de hacerlo. Y Él está ahí frente a una circunstancia que le está recordando lo que Él ha venido a hacer. Ha venido a hacer lo que es necesario hacer, no lo que a Él le gustaría hacer. Los pies están sucios y nadie los quiere lavar. Los pies están sucios y es una necesidad urgente, no de Él, sino de los demás. Y es supremamente humillante la tarea, porque nadie le pidió que le lavara los pies. Y aquí nos vamos a otro principio del Señor Jesucristo, otro principio espiritual. Pedro le dice, no me lavarás los pies jamás. Jesús le responde, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Principio espiritual. Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Porque mire, a nadie le gusta que le estén lavando los pies. Se necesita también cierto grado de humildad para dejar que Jesús te lave los pies. Y aquí vamos al punto. Si tú no dejas que Jesús te lave,
no tienes parte con Él. Si tú no dejas que Jesús te lave, no tienes parte con Él. Los que son de Jesús son lavados por Jesús. Y existe también otro principio espiritual, doctrinal, básico. Cuando Pedro le dice, si es así, entonces lávame por completo. Y Jesús le dice, no, el que ya ha sido lavado solamente se tiene que lavar los pies. Jesús lavó nuestros pecados en la cruz del Calvario con su sangre. Eso se llama justificación. Y no hay que hacer nada, Él lo hizo. Justificación es que Él fue a la cruz y su sangre se derramó para que nuestros pecados fueran limpiados y purificados y para que pudiésemos presentarnos ante el Padre revestidos de su justicia perfecta. Pero en nuestro diario caminar, por eso se habla de los pies, nos ensuciamos. Hay una doctrina que es la justificación. En ella solamente hay que creer. Solamente hay que creer y solamente hay que confiar. Pero ojo, hay otra doctrina que se llama la santificación. Y no puedes estorbar al Señor. No puedes estorbar al Señor. Si Él no te lava los pies todos los días, no tienes parte con Él. No tienes parte con Jesús. ¿Y sabes qué es no tener parte con Jesús? ¿Sabes lo que eso implica? Cuando Jesús le dice a Pedro, si no te lavo, no tienes parte conmigo. ¿A quién le está diciendo eso? A Pedro, el que ya ha creído, el que ya está lavado. Así que no basta, no basta con lo que Cristo ha hecho en tu vida. Tú tienes que permitir que Él te lave, tú tienes que entregarte, tú tienes que rendirte, tú tienes que humillarte más. Tienes que ir a Él todos los días por perdón de pecado, porque tienes que ser transformado, tienes que ser purificado. Dice, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Ese lavamiento fue un anticipo de su cruz. Pero lo más importante de este pasaje es que este es un mandamiento. No es una parábola instructiva. No es un cuento bonito para entretenernos, sino que es un mandamiento. Y dice el Señor Jesús, porque ejemplo les he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. ¿Cómo así? Si tú no te humillas de la manera que Jesús, si tú no expresas ese amor humilde por los demás, porque yo no quiero que esto se reduzca a un trapero. Oye bien, los traperos ya están completos. No es un asunto de trapero, ni es un asunto de escoba, ni es un asunto de trapo, no. Es un asunto de que veas al otro. Escucha, son los pies sucios de los que tienes al lado. Los pies que nunca has mirado. Los pies que nunca te han importado. Las situaciones que desconoces por completo, porque ni los buenos días has dado. ¿Sí entiendes de lo que se trata? No se trata de cosas, se trata de personas. Dice, cuánto más ustedes deben lavarse los pies los unos
a los otros. Escucha la clave, los unos a los otros. No puede haber gente autista en una congregación. Los autistas no son cristianos. En una congregación yo tengo que estar pendiente de la necesidad del otro si estoy viviendo el evangelio. En una congregación no simplemente tiene que haber una prédica bonita y unas personas que determinen si estuvo o no estuvo bonita. Eso no es una iglesia, eso no es una congregación. Una congregación es un lugar donde reina la presencia, el poder de Dios y se hace la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que nos amemos los unos a los otros de tal manera que los demás nos puedan ver cómo nos amamos. No. El negocio de la iglesia es que se para alguien aquí y predica bonito y los demás deciden si les aplauden. No, ese no es el negocio del Señor. El negocio del Señor es que tu vida sea transformada, que tu corazón duro sea quebrantado. El negocio de Dios es el amor. Porque todo se resume al amor. Entonces Jesús está diciendo, el siervo no puede ser mayor que su Señor. En otras palabras, no puede haber alguien que diga esto no es conmigo. Tú no puedes seguir diciendo, a mí agéndenme para tal cosa porque eso es para lo que yo sirvo. Es que ese es mi llamado, es que son mis dones, sí. Pero hay necesidades. Esta mañana estábamos resolviendo una necesidad. Y nadie, las hermanas que van a resolver esa necesidad, no están deseando hacer eso. Ni les corresponde hacer eso. Hoy todos los niños chillones están allá. A ellas les toca atender los niños chillones y sacrificarse. Y no estar sentados aquí chévere escuchando el sermón y diciendo aleluya, amén, gloria a Dios. No, ellas están detrás de 3 pelados chillones que hay allá. Con el perdón de las mamás. ¿Sabe por qué? Es que ellas no tienen derecho a sentarse en la silla. Porque tienen amor, porque están viviendo el evangelio. Por eso están del otro lado, detrás de la cámara, viviendo el amor, sacrificándose para que otras personas estén tranquilas aquí sentadas. Entonces, el siervo no es mayor que el Señor. Si tú solamente haces lo que a ti te gusta, lo que tú sabes, y ves las demás cosas como que eso no es para mí, déjame decirte que te estás envaneciendo por encima del Señor. Óyeme lo que te voy a decir, es lo que Jesús está diciendo. Dice, el siervo no puede ser mayor que su Señor. ¿Quién es el Señor? Jesús. Jesús se quitó la túnica y se amarró la toalla. Si tú no haces lo mismo, te estás envaneciendo por encima de Jesús. Le estás diciendo a Jesús que tú sí eres superior a Él, porque lo tuyo no es eso. Y lo de Jesús no es lavar pies. Lo de Jesús es reinar con poder. No hacerlo es elevarse por encima de Jesús en orgullo. Y finalmente quiero que vayamos al versículo 34 y 35 del mismo capítulo para terminar con lo que estoy diciendo. Dice Jesús después de esto, escuche bien lo que dice Jesús después de estas cosas. Un mandamiento nuevo les doy, que os améis otra vez unos a otros. No dice que améis al pastor. Eso también, porque quedamos entre los unos y los otros. Es que améis a todos. Que os améis unos a otros. ¿De qué manera? Como yo los he amado,
así también que se amen unos a otros. ¿Cómo voy a amar a mi hermano? Así. Todavía no ha subido a la cruz. Todavía no están preparados para verlo azotado, para verlo escupido, para verlo sangrante, para verlo crucificado. No, apenas lo están viendo agachándose con una toalla, limpiando pies mugrosos. Pero lo peor está por venir. Pero dice Jesús, ya les estoy mostrando cómo. Ya te estoy diciendo cómo es el amor. Que el amor no es como tú crees. Y este es el amor que yo quiero, dice Jesús. Este es el amor que yo quiero ver. Y este es el amor que el mundo necesita ver aquí dentro. ¿Y eso dónde es? Eso es por ahí. No, aquí dentro. Aquí dentro. Tú quieres que este lugar sea bonito. Bueno, ha costado mucho dinero embellecerlo. Pero si quieres que sea bonito para Dios, tiene que practicarse el evangelio los unos a los otros. Un amor visible, genuino, real, práctico, verdadero. No te preocupes tanto por tus dones, no te vas a pasmar, no te vas a secar. No. El mundo no se va a acabar porque yo no he descubierto el tesoro que tú guardas dentro. No, el mundo no se va a acabar. Yo estoy aquí porque Dios me quiso poner. No hubo ningún ministro de las asambleas de Dios que me diera ningún tipo de apoyo. Solamente cuando estudiaba en el Instituto Bíblico del Caribe, los misioneros dijeron, ella es maestra, y me colocaron hasta ahí. Después de eso, esos dos mismos misioneros que me colocaron ahí comenzaron a hacerme la guerra. Y no estoy tratando de decirte, sino que los ministerios, que los dones, que los talentos, siempre van a estar ahí. Pero lo que Dios está buscando es el amor. La profecía se va a acabar, las lenguas se van a acabar, pero lo único que va a quedar es el amor. El amor. Un amor que se expresa no en palabras estúpidas, ni mentirosas, ni hipócritas, sino en actos sacrificiales y verdaderos que se pueden ver. Abre tus ojos porque en la comunidad del Señor Jesús hay gente llena de amor. Gente que se entrega por hacer cosas que tú ni cuenta te has dado. Yo te invito a que hagas parte de la comunidad de los que obedecen a Jesús. Te invito a que te quites la túnica y veas a tu hermano en la necesidad. Invito a que apartes la mirada de tu ego, de tus sueños frustrados, de tus deseos de gloria, porque el camino no es ese. El camino es el camino de la humillación. Él no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Y estando en la condición de siervo, se hizo obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. Por lo cual, Dios lo exaltó hasta lo sumo. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo. Asegúrate de que cuando estés arriba sea Dios el que te haya puesto y no el hombre. Porque si te pone el hombre te vas a caer de un totazo. Que sea Dios. Así lo dice Santiago. Humíllense bajo la poderosa mano de Dios para que Él te exalte cuando sea el tiempo. Cuando sea el tiempo. Yo te invito a caminar por el camino del Señor. Te invito a rendirte y a creer en que este es el camino, en que este es el verdadero evangelio, en que vale la pena escucharlo a Él.